Qué enorme bendición poder estar este jueves compartiendo la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo puso en mi vida y en mi corazón. Y el mensaje del día de hoy es: recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Ese es el título del mensaje. Debemos recordar quiénes somos. Y si te puedo platicar un poco de mí, a mí me encantan las películas, me encanta ver como estas historias épicas, o sea, tengo como una gran fascinación por estas historias donde siempre hay como un guerrero o una guerrera que se levanta a pelear por algo. Y cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que yo leí Los Juegos del Hambre, así todos en una sentada, hasta iba a la premier y me encantaba. Pero algo que me gustaba mucho era la historia de, pues, ver como una mujer guerrera que se levantaba en medio de su nación, o sea, pues Katniss, no sé si vieron Los Juegos del Hambre, pero ella era una mujer que iba contra todo y peleaba, y siempre tenemos como esto de que como mujeres hay estas historias donde ponen a personajes de mujeres siendo guerreras, ¿no? Que se levantan. Y muchos lo escuchamos en el mundo que dicen, ¿no? Nos quieren venir a decir de que, oye, es que la Biblia es totalmente machista, es que no habla de estas mujeres. Y yo te quiero decir que no, que la Biblia verdaderamente habla de historias de mujeres totalmente valientes, totalmente arriesgadas, totalmente que se levantaron en ese llamado de intercesión para con ese un momento estratégico. O sea, a mí igual me vuela, ¿no? Vemos la vida de Miriam, ¿no? Y dice, Miriam era profetisa, ¿no? Que se levantó ahí en medio de todas las mujeres. Entonces, una y otra vez tenemos historias de mujeres totalmente guerreras, que no son historias ficticias como lo que podemos ver en las películas, o hasta incluso tenemos hasta películas de princesas, ¿no? De Mulan, ¿no? Que se levantó y ahí peleó, sino que verdaderamente tenemos historias reales de mujeres que tomaron su llamado en Cristo, mujeres que tomaron ese llamado valiente, ese llamado arriesgado. Y esta palabra es para nosotras, porque hoy nosotras estamos llamadas a tomar este llamado de ser mujeres valientes, mujeres entendidas del tiempo, mujeres entendidas de lo que está pasando y caminar. Y de la mujer que yo te quiero hablar, yo nunca había como tal escuchado un mensaje de esta mujer. Si ustedes la habían escuchado, luego igual me platican qué más pudieron aprender de esta mujer. Pero esta mujer es Séfora, y no sé si alguien sabe quién es Séfora, pero Séfora era la esposa de Moisés. Y a mí la verdad es que me voló mucho. Estamos leyendo Éxodo y qué hermoso poder seguir reforzando los jueves con todo lo que estamos leyendo en amor por la palabra. Y cuando yo leía la historia de Séfora, a mí siempre me acuerdo que me resaltó mucho el nombre porque me recordaba a la tienda, ¿no? Era como, o sea, creo que ese nombre nunca se nos va a olvidar, porque cada vez que vayamos a un centro comercial y vamos Séfora, vamos a recordar la historia de Séfora, que era una mujer valiente y esforzada. Ahora, algo que resalto mucho de la vida de Séfora y quiero que lo puedan ver, es que Séfora nada más se menciona 3 veces en la Biblia. O sea, su historia nada más se menciona 3 veces. Pero esas 3 veces podemos ver un gran impacto. O sea, la primera vez fue junto al pozo en Éxodo 2, que es cuando tiene un encuentro con Moisés, cuando conoce a Moisés. La segunda vez fue durante el viaje a Egipto, en Éxodo 4. Y finalmente en el desierto, cuando Jetro, su padre, fue al encuentro de Moisés, acompañado por ella y sus hijos, en Éxodo 18. Entonces podemos ver que solamente aparece 3 veces en la palabra. Pero en estas veces podemos ver una mujer totalmente arriesgada, y en la historia del medio podemos ver una mujer que se levantó totalmente entendida a su tiempo. Entonces quiero resaltar, como para ir construyendo la idea, que la primera vez es junto al pozo, en el camino y en el desierto. Y a mí quiero primero enfatizar, vamos a estar tocando los primeros 2 puntos de esta mujer, que fue este encuentro que tuvo junto al pozo. Y a mí me llama mucho la atención porque en la Biblia vemos muchas historias de encuentros en el pozo, encuentros que cambian la historia. O sea, tenemos como cuando tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Isaac y Rebeca, un encuentro que cambió una historia, ¿no? También tenemos a Jacob y a Raquel en el pozo. O sea, tenemos muchos ejemplos, pero también tenemos a la mujer samaritana y a Jesús. Y entonces a mí me vuela mucho porque la palabra de Dios nos habla que el agua
El agua tiene esa representación en Cristo, y cuando Jesús habla de que Él es el agua de vida, ¿no? Cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, le dice, mujer, si tú tomas del agua de esta tierra vas a seguir teniendo sed, lo hemos estado estudiando, pero cuando tomes de mi agua no vas a tener más sed, o sea, de tu interior van a correr ríos de agua de vida. Pero algo que quiero que resaltemos y nos quedemos muy así, de que enmarcado en nuestros corazones, es que cada que hay un encuentro con el agua, con la fuente de vida, hay un cambio por completo. Y entonces en todas estas historias podemos ver que estos encuentros que tuvieron junto al pozo tuvieron un impacto totalmente radical. O sea, transformaron la historia. Se cumplió propósito a propósito de cada encuentro que había, pero también había esa respuesta de transformación. Y la palabra de Dios siempre habla verdad y siempre habla transformación. Pero a mí me vuela mucho esto porque cuando tenemos esos encuentros con el agua de vida eterna que es Cristo, tenemos esos encuentros de gloria donde nada vuelve a ser igual. Para esta mujer, para Séfora, ella tenía que estar en este lugar junto a este pozo para encontrarse con Moisés. Si no hubiera estado en este pozo, no se hubiera encontrado con Moisés y la historia hubiera sido totalmente diferente. Pero ella tenía que estar junto al pozo. Tenía que estar ahí, ¿no? Una Rebeca que estaba haciendo diligente en el pozo, sacando agua. Y tuvo este encuentro de gloria. Pero a mí me vuela mucho esto, porque si ella no hubiera estado ahí, no hubiera tenido un encuentro de gloria, pero espiritualmente ellas entendieron que ese encuentro de gloria iba a transformar su historia, que iba a transformar por completo la historia de sus vidas. Y quiero que vayamos al segundo encuentro, que es en Éxodo 4, del 24 al 26. Pero a mí me pasó mucho, yo no sé si a ustedes les pasó en la lectura, que de repente veníamos leyendo Éxodo 4, y para mí fue wow con Éxodo 4, como Dios le habla a Moisés y le da palabra a Moisés de, oye Moisés, yo te voy a sacar, o sea, te voy a poner ahí para que saques a mi pueblo de Egipto y te voy a usar. Y Moisés todavía le dice, es que yo soy tartamudo, no puedo. Y Dios le dice, no cree yo la boca, no, yo puedo controlarlo todo. Y aún así Moisés duda y Dios dice que se enoja y le dice, ok, bueno, voy a utilizar también a Aarón para que creas, ¿no? Pero a mí me voló mucho porque mientras yo leía esta historia, yo estaba ahí fascinada, seguía leyendo y de repente me topo con Éxodo 4, del 24 al 26 y fue como algo no entendí, no sé si a alguna de ustedes les pasó, pero a mí me pasó eso, que de repente fue venimos de Dios hablándole propósito a Moisés y de repente en Éxodo 4, del 24 al 26 dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Y yo, pues ¿qué me perdí, no? O sea, así que cuando leemos historias también como novelas, de repente empiezas a leer y tiene como una continuidad, ¿no? Entonces dices, ¿de qué capítulo me salté? Que de repente ya, o sea, a mí me pasó eso, fue que, a ver, quiero ver más, y lo volví a leer, y yo decía, es que no estoy entendiendo. Y me metí a investigar un poco esta historia, ¿no? Pero si seguimos leyendo, dice, pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y le echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y a mí igual como que fue esto de, ok, quiero volver. Espíritu Santo, revélame lo que quieres hablar en este momento. Y algo que me vuela mucho es que si podemos retroceder un poco a la historia, cuando Séfora y sus hermanas vieron a Moisés por primera vez, pensaron que era el egipcio, ¿no? O sea, si algo vemos es cuando Séfora y sus hermanas lo conocen, dicen, este es egipcio. Y dice, y en muchos sentidos tenían razón. Moisés había estado en la casa de Faraón en Egipto desde su infancia. Sus gestos y sus costumbres fueron moldeados por su educación egipcia. Todo en él era egipcio, excepto por una cosa. A diferencia de sus compañeros egipcios, estaba circuncidado. La circuncisión no era la misma práctica médica que es hoy, sino una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Séfora le había dado a Moisés 2 hijos, pero él había fallado en cuanto a cumplir con la señal de pacto en sus propios hijos.
Egipto había hecho que Moisés olvidara sus raíces, su identidad como descendiente de Abraham. Entonces, a mí me voló esta parte cuando lo empecé a estudiar, fue como híjole, porque creo que a veces nosotras podemos ser como Moisés. O sea, nosotras tenemos la señal de pacto de la sangre de Cristo en nuestras vidas, tenemos esa señal que ya opera en nosotras, y ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero Moisés dice, ya estaba tan acostumbrado a Egipto, que incluso metiéndome a investigar un poco más, decía, imagínate, yo creo que hasta ya soñaba en el lenguaje egipcio, o sea, él todo lo que pensaba, o sea, era como nosotros en el español, o sea, prácticamente ya estaba totalmente dado a las costumbres de Egipto, pero Dios no lo había llamado a ser un egipcio. O sea, él dijo, o sea, él prometió a Abraham una descendencia grande. Y esa descendencia también se cumplió en Moisés. Desde el inicio vemos en la historia de Abraham cuando Dios le da este pacto de circuncisión, que es quitando la carne, es echando fuera todo lo terrenal del mundo. Dice, es ese pacto perfecto. Y a mí me movía mucho esto, porque nosotras estamos bajo la sangre y el pacto de Cristo. Estamos bajo esa sangre y ese pacto. Pero tenemos que ser muy cuidadosas de que no permitamos que Egipto haga carne en nuestras vidas. Que no permitamos que Egipto haga carne en nuestras vidas. Y no permitir que Egipto haga carne es no conformarnos al lenguaje de Egipto, que puede ser el lenguaje de este mundo, a la falta de perdón de este mundo, a la intolerancia de este mundo, al racismo, clasismo, pongámosle todo lo que el mundo establece y el mundo habla. O sea, porque ciertamente, de nuevo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. O sea, si volvemos un poco a las prédicas que hemos estado escuchando, la Paz Dianis también dio una prédica de que no es nuestra ciudadanía, que no es nuestro lugar, no es nuestra tierra. Ciertamente estamos aquí, Dios nos llamó para ser luminares en medio de la oscuridad, pero Moisés estuvo permitiendo ser un egipcio. Que ellas reconocieron esto. Entonces, esta historia me retumba en la cabeza porque nosotras estamos en el mundo, pero de nuevo no somos del mundo. Y te quiero dejar 2 Corintios 10, del 3 al 6. Y dice, si bien Moisés había crecido en Egipto, no estaba llamado para comportarse como egipcio. O sea, entonces, si bien nosotras nacimos en México, si bien nosotras nacimos en el mundo, si bien nosotras nacimos en la carne, no estamos llamadas para comportarnos como mujeres de la carne. Y de nuevo, el primer encuentro que tiene Sefora y sus hermanas con Moisés es el de creer que era un egipcio. Pero hasta que Sefora se casó con Moisés, se dio cuenta que no era un egipcio. Se dio cuenta que había una señal de pacto en él. Moisés se había adaptado tanto al mundo, tanto a la carne, a las costumbres de Egipto, que ellas vieron Egipto en Moisés, no vieron a Israel en él. Entonces, el primer punto es, estamos llamadas por Dios a reflejar su vida en nosotras, a no conformarnos con Egipto. Este es el primer punto de la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón mientras yo leía esta historia. Te digo que a mí me sacudió y cuando me empecé a meter dije, estos capítulos, estos pasajes tienen una riqueza espiritual muy grande. Y te quiero seguir leyendo, dice, aun pese que Moisés había permitido demasiado Egipto en su vida, Dios lo estaba llamando por nombre, lo estaba capacitando, lo estaba entrenando. Tuvo un encuentro con él, con la zarza ardiente, ¿no? Si leemos, tuvo un encuentro con él, dice, se presentó y le dio el plan de salvación del pueblo de Israel al salir de Egipto. Le prometió que lo iba a usar, pero lo más interesado en lo que está Dios es nuestro corazón. Claro que Dios quiere utilizar nuestras vidas, claro que Él quiere capacitarnos y llevarnos a más en Él, pero lo más interesado en lo que nuestro Padre está es en nuestro corazón. Dios puede hablarnos muchísimas promesas, así como se las habló a Moisés. Dios puede venir a nuestro encuentro y presentarse así como se presentó delante de Moisés con esa zarza ardiente. Se puede venir y darnos una palabra totalmente de revelación, pero lo más interesado en lo que Dios está es en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy?
Porque si volvemos un poco a la historia, el corazón de Moisés seguía siendo egipcio. Seguía con rasgos de Egipto, seguía con rasgos sanguinarios, tanto que mató a un egipcio y por eso huye de Egipto. Pero hoy también es ese llamado de entender que lo más interesado en lo que está Dios es en nuestro corazón, porque nuestro corazón no tiene que ser un corazón conforme a la carne, tiene que ser un corazón que refleje a Cristo. Y ese corazón que refleje a Cristo es: no me dejo contaminar por lo que el mundo ha establecido. No me dejo contaminar por las emociones. No me dejo contaminar porque creo que lo que yo estoy sintiendo avala todo lo que hago. Porque ciertamente el mundo va a querer traer muchas ideas filosóficas, de tendencias, muchas ideas, un bombardeo que está de manera constante queriendo atacar nuestras vidas y nuestras generaciones. Pero hoy tenemos que levantarnos como mujeres sabias, que sabemos que nuestro llamado no es lo que el mundo acepta, no es lo que el mundo dice, no es en lo que el mundo está diciendo como: híjole, es que sabes que solamente piensa en ti, tú supéralo, decrétalo. No se trata de eso. Se trata de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Y volvemos a leer Éxodo 4 del 10 al 12. Y dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. O sea, Moisés no creyó, vio la vara que se convirtió en serpiente y después regresó a ser vara, y yo no sé cómo no creyó que Dios pudiera cambiar su voz. O sea, no sé, creo que algo más impresionante que ver una vara convertida en serpiente y luego regresar a ser vara y escuchar la voz de Dios tan tangible y después decirle a Dios: Dios, es que nunca he sido elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que estás hablando. O sea, muchas veces eso refleja ese corazón de Egipto que seguía estando dentro de Moisés, porque había una inseguridad en él. Porque Egipto estaba tan dentro de Moisés que él, claro que vio los milagros que Dios estaba haciendo, claro que creyó la palabra, claro que dijo: Dios, claro que quiero caminar en ti, pero seguía habiendo duda. Y de nuevo, creo que eso es mucho lo que el mundo quiere hacer en nuestras vidas: poner esa duda, poner esa incertidumbre, poner esa falta de fe, poner esas murallas que de repente no nos damos cuenta que nosotros mismos ponemos por cosas que el mundo dice. Que digo, la semana pasada también lo habló la Paz Ingrid, cómo rompimos con esos engaños que se habían querido venir a hacer tierra en nuestros corazones. Pero hoy también es ese volver a regresar a ese llamado con propósito, quitando toda tierra, todo estorbo de nuestras vidas. Y si seguimos leyendo, dice: ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y a mí igual cuando leí esto fue así de... Porque muchas veces nosotros estamos como Moisés. O sea, híjole, Dios, sí creo lo que me has dicho, pero tengo estas dudas. Y por eso Dios está tan interesado en nuestro corazón. Tanto Egipto había permitido a Moisés en su vida, que al Dios decirle: te voy a usar, toma la vara, y él dudó, ¿no? O sea, le dijo: toma, y él seguía dudando, él siguió permitiendo esas dudas. Pero de nuevo, no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. Moisés presenció esto y aún así no creyó que Dios pudiera usar su boca para hablar al pueblo, ¿no? Que es lo que veníamos hablando de, vio lo de la vara, vio la zarza ardiendo y aún así seguía dudando. Y esto verdaderamente sacude mi corazón, porque creo que Dios está manifestando de manera gloriosa en nuestras vidas. Su misericordia es nueva cada mañana y se está moviendo de una manera totalmente especial para con cada una. Pero hoy tenemos que ser tan cuidadosas de no permitir este corazón necio, este corazón que al ver las maravillas, al ver lo hermoso que es Dios para con nosotros, dudemos. O sea, porque dudar es ausencia de la vida de Cristo en nosotras. La falta de fe es igual a esa ausencia.
No porque no estemos consagradas, claro que ya estamos consagradas, pero sino porque nos está demandando el Espíritu Santo dar un paso a ir más profundo. Y ese paso de ir más profundo es quitando toda duda, quitando todo temor, quitando todo lo que el enemigo había querido traer, toda falta de perdón, todo corazón duro. O sea, como hijas de Dios, como este llamado de consagración, este llamado a caminar en Él, no podemos movernos con rencor. No podemos movernos en juicio, en resentimiento, en amargura, en falta de perdón, en condena. Eso debe estar totalmente aniquilado de nosotras, porque eso es Egipto, eso es permitir que Egipto camine en nuestras vidas y permitir que Egipto siga haciendo carne. Ahora, Dios claro que nos quiere utilizar. Nuestro Padre claro que quiere utilizar nuestras vidas, claro que Él nos llamó con un llamado con propósito y yo creo ardientemente que si estamos en esta hora, en este tiempo, es por un propósito. O sea, así como dijo Esther y Esther respondió y dijo, o sea, para esta hora llegué, o sea, quién sabe si para esta hora he llegado, verdaderamente yo creo esta palabra para nosotras, verdaderamente tomarla. Porque el mundo va a decir, híjole, es que ¿por qué nací en esta época? No entiendo por qué a mí me tocó vivir esto. Pero como mujeres entendidas es este llamado de, yo sé que soy una mujer valiente, levantada en el espíritu, con este llamado a ser intercesora, con este llamado a levantarme a hablar lo que el Espíritu Santo está poniendo como carbón encendido a mi boca y no conformarme a lo que el mundo dice o quiere decir. El mismo Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y me vuela también y me sacude y utilizo mucho la palabra de cómo transforma esto mi vida, porque ciertamente podemos decir, híjole, es que yo a veces veo deficiencias en mí. O sea, tampoco podemos tapar sol con un dedo. Pero qué hermoso saber que en ellas es el poder de Cristo que se quiere manifestar en nosotras. Que cada que veamos una deficiencia, no es, híjole, es que así nací, no, sino es porque más Cristo quiere obrar en esa área en nuestras vidas. Porque es donde más quiere hacernos depender de Él y que nos demos cuenta que nada se trata de nosotras, sino que todo se trata de Él. Moisés y Pablo no fueron ciegos ante algo que tenían, porque Pablo también, una vez en Auténtica hablamos de este tema, de Pablo también dice, yo tengo un aguijón en la carne y es que soy tartamudo. O sea, la gente dice que cuando escribo las cartas se ve que soy totalmente agarreado, valiente, y cuando de repente me ven en persona dicen, tiene un tema al hablar, ¿no? Pero dice, yo ciertamente sé que esto Dios lo puso para que yo no me gloríe. Y a veces tenemos también esta parte, entender que sí, hay estas áreas, pero no me voy a conformar al mundo a decir, por esas áreas Dios no me va a usar, sino más bien decir, Dios, estas áreas son oportunidades para que tú me uses más, para que tu gloria se establezca más en mi vida, para que tu gloria se establezca más en mi corazón. El punto 2 es, debemos quitar toda mentalidad de Egipto en nuestras vidas. Debemos quitar toda mentalidad del mundo, todo engaño que el mundo había querido venir a traer. Toda autosuficiencia, todo egoísmo, toda vanagloria, todo se centra en mí, todo gira alrededor de mí. También creo que es algo que el mundo dice, porque ciertamente si no perdonamos, si no avanzamos, es porque solamente nos estamos viendo a nosotros. Si no caminamos más como Jesús, es porque también nos estamos viendo a nosotras, es porque nos estamos adorando a nosotras mismas. O sea, cada que nosotras caminamos como el mundo, estamos haciendo un altar de nuestras vidas, a nosotras, ¿no? Como si nosotras fuéramos Dios, cuando nosotras no somos Dios. Por eso el llamado es responder y debemos quitar esa mentalidad que Egipto ha querido venir a traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y regresamos a Éxodo 4 del 24 al 26, dice, y te lo voy a volver a leer, dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero, y quiero que subrayes pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella dijo,
eres esposo de sangre a causa de la circuncisión, a causa del pacto. A causa del pacto. Pero me encanta que lo volvemos a resaltar y creo que si lo traes en tu Biblia, así marca, pero Séfora accionó. En otras versiones que leí dice que cuando estaba pasando ese momento de que Dios se quería llevar la vida de Moisés, en un instante dice que Séfora se levantó y dijo, o sea, no dudó. Y a mí me voló esto porque obviamente, o sea, también leí comentarios bíblicos que decían, es el segundo momento de éxodo más sangriento del éxodo. Pero ella no tuvo miedo. O sea, porque el primero fue con la matanza de todos de los niños. Pero dice, aquí es el segundo momento, pero ella no tuvo miedo porque ella respondió y dijo, esto que es carnal se tiene que aniquilar de la vida de mis generaciones, se tiene que aniquilar de la vida de mis hijos, y es la sangre del nuevo pacto que va a operar sobre la vida de Moisés, que va a hablar que él ha sido nuevo y que se cambia el corazón de Moisés, porque ese acto valiente que hizo Séfora provocó un cambio, provocó que Moisés no quedara ahí, porque yo creo que si Séfora se hubiera quedado dormida, yo creo que a lo mejor estaríamos hablando de otra historia, o sea, digo, no sé, pero Dios sí sabe, pero a lo mejor sería otra historia. Pero me vuela porque la segunda vez que vemos a Séfora actuar es creo que el acto más valiente que yo he visto. O sea, entonces, ¿cuántas veces cuando nos cortamos? O sea, no sé, salimos a la primera de, híjole, me corté con el cuchillo. O sea, y cuchillos que no son espadas afiladas como lo eran en ese tiempo, ¿no? Pero Séfora no dudó, aun cuando eran sus hijos. O sea, aun cuando eran sus hijos, dijo, yo no dudo porque, o sea, yo sé el pacto que Dios habló con Moisés, porque yo sé que se va a cumplir lo que Dios habló para Moisés, y si tengo que cortar y aniquilar con todo lo carnal para que el pacto se vuelva a establecer sobre la vida de Moisés y de mis generaciones, lo voy a hacer. Y a mí esto, o sea, cuando yo leía esto, a mí me sacudió. Entonces necesitamos levantarnos como mujeres valientes que rompan con todo lo carnal. Con todo lo carnal. Cuando Séfora anticipó la muerte de Moisés por mano del Señor, en una fracción de segundo tomó la decisión de circuncidar a su hijo y arrojar su carne a los pies de su esposo. En un segundo, en una fracción de segundo. A veces cuando nos toma tomar una decisión, ¿no? Estamos de que, híjole, ¿será o no será? ¿Y si voy para acá o no voy para allá? Es que Dios me dijo que perdonara, pero ¿sí lo hago o no lo hago? Híjole, es que Dios me dijo que ya es momento de soltar esto, y de repente estamos, pero ¿sí será que Dios me dijo o no me dijo? Cuando Dios dice, en una fracción de segundo ya no lo dudó y dijo, en este momento corto con lo carnal. Y dijo la palabra, eres un esposo de sangre, declaró Séfora mientras arroja la carne de la circuncisión, la sangre a los pies de Moisés. Y puse aquí leí este ejemplo, ¿no? Dice, con la fuerza de Mufasa del Rey León hacia su hijo Simba, las acciones de Séfora rugen, recuerda quién eres. Por eso el mensaje de hoy es, recuerda quién eres. Y si nosotros nos ponemos a ver igual películas épicas o con estas historias, cuando vemos el momento más débil del personaje principal, siempre se levanta alguien para decirle, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Tú no eres, o sea, no sé, ahorita me vino a la mente Hércules, ¿no? O sea, cuando Hércules estaba en su momento más débil, llega ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero llega y le dice, recuerda quién eres, Hércules. O vemos historias igual una y otra vez y nos podemos saber, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y Séfora se levantó como esta mujer que fue de este acto que corta la sangre, es un recuerda quién eres, Moisés. Recuerda que tú eres de la descendencia de Abraham, la descendencia del pacto que se estableció por los méritos de Cristo. Recuerda que Dios habló propósito. Recuerda que Dios habló que iba a ser una nación grande. Recuerda que Dios habló que los iba a sacar de Egipto. Y esto, híjole, a mí sacude mi corazón. Sacude mi corazón porque muchas veces el mundo, Egipto, nos quiere volver a poner esas trabas de decir, no sé quién soy.
O sea, de nuevo, ya hemos sido pagados por la sangre de Cristo, ya estamos consagrados, pero cada que permitimos mundo, estamos poniendo esas vendas como a nuestro alrededor que no nos permiten ver. Y este acto de Séfora fue como cuando ahí Jesús sopló, exhaló el Espíritu, fue de se llena la tierra de lo nuevo. Es un recuerda que en ti, recuerda cada palabra, cada promesa que Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón. Recuerda que eres hija del Rey de Reyes. Recuerda que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día por amor. Recuerda que Él nos tiene tatuados en las palmas de sus manos. Recuerda que Él nos conoce por nombre. Recuerda que Él conoce hasta cada cabello que hay en tu cabeza y que no va a permitir que ninguno se caiga. Recuerda que nada ha salido de su control. Recuerda que todo lo que está pasando, aun cuando nosotros podamos decir, híjole, es que veo puro caos alrededor, veo puras cosas que no entiendo. Recuerda que Dios ya venció en Cristo Jesús, estableció la victoria y estableció para siempre su victoria. Igual te quiero recordar, ¿no? Dice Hebreos 9:22, dice, según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El punto 3 es llamadas a tomar esa actitud de guerreras, derribando, cortando, aniquilando toda cosa carnal que hayamos permitido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es este llamado valiente, ¿no? Con lo que iniciaba el mensaje del día de hoy, con estas historias épicas que vemos que el mundo nos ofrece de mujeres guerreras. Yo no conozco un mayor acto guerrero y valiente como el que hizo esta Séfora, que se registró en dos párrafitos. Pero fue lo más fuerte, con tanta autoridad, aniquilando la carne. El cuarto punto es, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto me vuela porque Séfora tuvo un entendimiento de lo que simbolizaba el derramamiento de sangre. Ella entendió pacto. Aún Dios no había mandado las plagas, aún Dios no había dicho, pongan la sangre del cordero sobre las puertas, pero ella entendió Hebreos 9:22. El Espíritu le reveló Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y al hacer esto, todo lo egipcio, todo lo carnal que había en Moisés, desapareció. Porque ciertamente podemos ver que Moisés, como hablaba al inicio, tenía un carácter totalmente aguerrido. O sea, tuvo el carácter de ir y matar al egipcio y no dudar y se lo llevó. Eso era un corazón carnal, que tenía que estar totalmente aniquilado y rendido delante de Dios para poder traer salvación al pueblo. Porque el corazón de carne no iba a poder liberar al pueblo a ese lugar de tierra prometida. Y entonces muchas veces nosotros tenemos esto y Dios quiere tratar en nuestro corazón de carne. Quiere tratar en nuestro corazón de carne y necesita esa decisión valiente. Y qué mejor que nosotros hoy tenemos el pacto completo y perfecto en Cristo Jesús. Ellos no tenían ese pacto completo. Tú y yo hoy tenemos el pacto completo en Jesús, la victoria, un pacto que se estableció una vez y para siempre, una vez y para siempre, que derramó su sangre a favor de nosotras, que hoy su sangre habla a través de nuestras vidas, pero que nos está diciendo, recuerda quién eres. Que cada vez que vaya a salir una palabra de nuestras bocas, recuerda quién eres. Que cada que permitamos un pensamiento en nuestros corazones, recuerda quién eres. Que cada que digamos, híjole, es que no quiero perdonar, recuerda quién eres. Y creo que es este llamado como lo hacen con los reyes en la tierra, ¿no? Hay códigos que ellos tienen que hacer, que ciertamente no se comportan igual que nosotros. O sea, si nosotros vamos a un evento, vemos un evento de la realeza, o alguien vio The Crown, no sé si alguien vio la serie de La Corona, o sea, hablan de protocolos que son, o sea, cuidadito, te sales del protocolo. O sea, y creo que ahí una y otra vez hasta les decían a los mismos nietos, ¿no? Recuerda quién eres, tú no te puedes comportar así, tú no puedes caminar así porque tú no eres un ciudadano cualquiera, tú vas a ser rey, entonces tú no te puedes comportar así. De esa misma manera es recuerda quién eres, porque nosotras
no tenemos nuestra ciudadanía en nuestra tierra, nosotras somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, establecemos la luz de Cristo en esta tierra, pero no es este llamado de decir, híjole, nosotras tenemos que recordar que no podemos comportarnos como el mundo y no permitir Egipto en nuestras vidas y en nuestros corazones. El punto 5 es, estamos llamadas a recordar quiénes somos en Cristo. Para completar su encargo, Moisés tenía que morir, al menos el egipcio que había en él tenía que morir, para que el sanguinario israelita Moisés, en su verdadera identidad, cumpliera el propósito para el que había nacido. Mediante sus acciones de pensamiento rápido, Séfora evocó el pacto y lo manifestó para que Moisés recordara sus raíces. Si iba a Egipto para liberar a su pueblo, su identificación con Egipto tenía que morir. La carne y la sangre en las manos de su esposa Séfora no dejarían que Moisés lo olvidara. Séfora se levantó accionando a su llamado de manera valiente. No dudó, no titubeó. En un instante lo hizo y fue establecer que la sangre habla de un nuevo pacto, habla de ese sello. Fue Dios, recuerda que Moisés te pertenece. O sea, cuando Séfora estaba haciendo esto fue, Dios recuerda que Moisés te pertenece. Recuerda que Moisés es tuyo. Recuerda lo que tú has hablado, Moisés. Recuerda que segundos antes, minutos antes, días antes, no sé cuánto tiempo habrá pasado, tú hablaste un propósito para Moisés. Recuérdalo, Dios. Yo estoy tocando ese nuevo pacto, estoy diciéndote, ve el nuevo pacto, ve lo nuevo. Y esto también me recuerda mucho cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que muramos al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre. Y no se trata justo cuando le decía a Nicodemo, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No se trata de eso. Se trata de quitar toda carne y todo estorbo que hemos permitido en nuestras vidas. Séfora nos alcanza a través de los siglos para señalar la mesa del Señor, la carne y la sangre del nuevo pacto. Séfora nos representa a nosotras, a la iglesia, que fue lavada por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. La iglesia está casada con un esposo de sangre. Sí, Jesús, eres un esposo de sangre. O sea, sí, Jesús, eres un esposo de sangre. O sea, a mí me vuela la historia de esta mujer porque entendió pacto, entendió propósito, porque tuvo un encuentro con la verdadera bendición. Pero también Dios le reveló lo que iba a hacer con Jesús y la iglesia. O sea, ella verdaderamente caminó en ese diseño de mujer con propósito. Séfora caminó en el diseño de mujer con propósito, porque si Dios estableció, y vemos muchas analogías que hablan acerca de cómo el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia, Séfora entendió el llamado de la iglesia. De decir, es por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo. Debemos recordar quiénes somos. Somos la esposa de Cristo. Estamos circuncidados en nuestro corazón, muertos al pecado. Nuestra carne es perpetuamente arrojada a los pies de Jesús en confesión y arrepentimiento. Eso es lo que somos, muertos por nuestros pecados y vivos por Cristo, por su vida y por su sangre. El llamado de hoy es recordar quiénes somos en Cristo, que es la sangre y la obra de Cristo que habla por nosotras, que ya no vivimos más nosotras, vive Cristo en nosotras. Y te vuelvo a recordar, a lo mejor lo he estado haciendo mucho hincapié en esto, pero cuando hizo este corte, Séfora, así es como nosotras tenemos que cortar con todo lo carnal. ¿Lo hizo qué? En un instante. No lo hizo híjole, voy a esperar a que Dios me vuelva a hablar. Voy a que me lo confirme a través de 5 personas. Si me lo confirma a través de 5 personas, Dios, te prometo que voy a perdonar a esta persona. No, o sea, al instante. Al instante. Y hoy es ese llamado de que si verdaderamente no queremos caminar en la carne, te quiero decir, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Lavadas por la sangre de Cristo, la novia de Cristo. Llamados a ser santificados por Cristo, a caminar más y más como Jesús. ¿Sabes? Cada vez que nos conformamos al mundo, cada vez que regresamos a Egipto, estamos ignorando la señal de pacto viva de Dios para con nosotras, esa señal de la sangre de Cristo. O sea, cada que nosotras seguimos caminando en el yo
o permitiendo estas voces que el enemigo va a querer poner, porque son esos dardos, porque el enemigo ciertamente va a estar mandando esos dardos de confusión, o va a querer mandar, no sé, si tienes un tema con alguien, va a hacer que esa persona no te salude para que tú sigas pensando que esa persona tiene un tema contigo cuando ni siquiera hay un tema, ¿no? O sea, porque así es el enemigo. Va a querer hacer que erremos del blanco. Va a querer todo el tiempo hacer que erremos del blanco. Pero si verdaderamente no queremos conformarnos a Egipto, tenemos que tomar un camino radical de decir, hasta aquí me despojo. Hasta aquí me despojo. Porque de nuevo, cada vez que volvamos, es decir, híjole, es que, o sea, sí sé que está la señal de pacto, pero estoy más cómoda en lo que el mundo dice. Eso no es una actitud de Séfora. Esa no es una actitud de la novia. Esa no es una actitud que debemos tener nosotras como mujeres. Por eso es el llamado de cortar. Entonces, cada que nosotras no perdonamos, cada que nosotras no soltamos, cada que hablamos por hablar, cada que decimos no puedo, cada que nos movemos en juicio, cada que empezamos a dejarnos guiar por lo que dicen las noticias y estamos todo el tiempo hablando de lo que hablan las noticias, cada que permitimos miedo, cada que permitimos temor, cada que permitimos orgullo, vanagloria, nombra la lista que tú quieras. Nos estamos moviendo en Egipto. Estamos permitiendo demasiado Egipto en nuestros corazones. Cuando la palabra es tan viva y habla tanta verdad, que nos dice, no teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nos está hablando palabras tan ciertas, nos está diciendo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. También si nos ponemos a leer más profundo cuando vienen las plagas, Moisés le dice a Faraón, ciertamente al pueblo de Israel no se va a tocar. O sea, una y otra vez Dios le dice, a ver Moisés, sí, dile a Faraón que viene una plaga, que van a venir los piojos, pero al pueblo no le va a pasar nada. Mi pueblo, o sea, cuando vean, a ellos no les va a pasar nada. Tanto que hasta Faraón manda espías para ver si les pasó algo o no a los israelitas. Y de esa misma manera tenemos una y tantas historias que dice, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. O cuando vemos a Jacob, ¿no? Cavando pozos. Una y otra vez seguían saliendo pozos. Pero ¿qué tanto estamos permitiendo Egipto en nuestras vidas? Que estamos, híjole, sí es que el tema del agua está impresionante. Híjole, sí es que ya cayó la bolsa. Híjole, es que ya se habla de esto y lo otro. Estamos permitiendo Egipto. O sea, hoy el llamado es, estamos permitiendo Egipto. Cuando Jesús está diciendo, a ver, yo te he hablado promesa, tú eres mi hija, yo he establecido pacto contigo. Y el pacto más perfecto, porque es un pacto eterno, un pacto que no se tiene que volver a repetir, un pacto que se dio absolutamente todo por nosotros, que fue la vida de Cristo. Y si se dio es porque todas las promesas de Dios son sí y en Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy es ese llamado para nosotras de levantarnos y decir, recuerda quién eres. En medio de Egipto, en medio del mundo, en medio de las tinieblas, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. No estamos aquí por coincidencia. No estamos aquí porque nada más Dios nos puso aquí con un propósito, y ese propósito es recordar el pacto que Él ha establecido y en un instante aniquilar con lo que tenemos que aniquilar. La historia de Séfora nos enseña esta historia valiente. Esta historia de una mujer aguerrida, esta historia de una mujer entendida, esta historia de una mujer que se permitió moldear por Dios para entender propósito. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Te vuelvo a decir, recuerda quién eres. Y quiero que vuelvas a traer a memoria todo lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y a tu vida, porque ciertamente Él ha hablado palabras de bien, palabras de verdad, palabras donde su reino se ha establecido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esas palabras que no podemos permitir que el mundo, las tinieblas, Egipto siga enmudeciendo, sino que hoy están haciendo este grito de guerra. Recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y hoy oramos, Jesús, en tu nombre.
diciéndote gracias, gracias, gracias por tu sacrificio perfecto, tan hermoso por nosotras. Gracias porque tú estableciste tu victoria. Gracias, Jesús, porque tú venciste, tú pagaste lo que a nosotras nos correspondía pagar, porque es tu sangre, la sangre del nuevo pacto, la que habla por nosotras. Gracias, Jesús, porque hemos tenido un encuentro, porque nos hemos acercado a la fuente de agua de vida eterna que eres tú, y ciertamente es tu promesa que de nuestro interior correrán esos ríos de agua de vida. Y hoy caminamos en ti, pero hoy también caminamos radicales como Séfora, aniquilando toda carne, quitando todo estorbo que habíamos permitido consciente o inconscientemente sobre nuestras vidas. Cualquier duda que Egipto había traído, cualquier enemistad, cualquier problema, cualquier indiferencia, cualquier falta de perdón, cualquier hablar por hablar, cualquier vanagloria, en el nombre de Jesús, hoy la cortamos, la extirpamos de nuestras vidas y hoy decimos, hoy recordamos quiénes somos, que Cristo, tú eres esposo para nosotras, que tú has pactado con tu sangre, que es tu sangre la que habla por nosotras, es tu sangre la que habilita nuestro llamado, habilita nuestro propósito. Y hoy nos levantamos como mujeres diligentes peleando por nuestras generaciones, esas mujeres arraigadas a la roca, cimentadas en ti, Jesús, cimentadas en ti, clamando y aniquilando todo estorbo, aniquilando, quitando toda carne en un instante. Espíritu Santo, te pedimos que tú crees en nosotras este fuego para que en un instante respondamos a tu voz, en un instante aniquilemos la carne, en un instante corramos a responder tu llamado, que no nos conformemos de Egipto y digamos, híjole, voy a esperar, sino que en un instante, así como lo hizo Séfora, lo hagamos, porque tú nos estás llamando a ir más profundo en ti. Gracias por tu pacto, porque tu pacto nos hace caminar delante de ti, podemos ver tu rostro y no caer fulminadas. Gracias porque hoy es la sangre de Cristo la que habla por nosotras. Gracias porque Jesús, tú partiste ese velo que nos separaba, porque hoy nos podemos acercar libremente, no tenemos que tapar nuestro rostro para poder contemplar tu hermosura. Hoy podemos acercarnos y decir cuánto te amamos, cuánto te anhelamos, cuánto te deseamos, cuánto queremos caminar más como tú, porque ciertamente sabemos que para esta hora nacimos, para esta hora llegamos, y si tú nos estableciste en este tiempo, es para establecer tu reino, para que seamos luz, para que cada que pase algo, cortemos la carne y volvamos a decir, recuerda quién eres, y establecer el reino de Cristo, la autoridad, la luz de Cristo en medio de las tinieblas, en medio de la desesperanza, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad. Nosotras levantarnos como lumbreras, levantarnos estableciendo ese gobierno y esa autoridad. Gracias, Jesús, porque hoy establecemos tu reino sobre nuestras vidas, tu sangre diciendo, Padre, recuerda que Jesús pagó por nosotras, recuerda, porque sabemos que tú eres fiel, porque tú cumples, y cada vez que tú nos ves la obra de Cristo en nuestras vidas. Y hoy anhelamos ciertamente caminar por pacto, pero también anhelamos responder ese llamado radical, estableciendo tu reino en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te amamos, precioso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.